vamos a ir a grabar a ese edificio de allí. Bueno, no es que estoy sujetando el trípode con el otro brazo. Ahí, ese edificio comido por las hiedras y demás, que es un edificio bastante chulo. Ahora lo veréis por dentro. Bien, ya estamos dentro. Como veis, bueno, parece... Bueno, perdonad por el viento, cojáis. Es que hace hoy algo de viento y he intentado grabar otros días, pero ha hecho muy malo. Parece un escenario sacado de una película de Batman contra Poison Ivy, ¿eh? O sea, tal cual. Ahí lo veis, que bueno, es como... Es un edificio que está medio abierto, bueno, está abierto realmente. Y lo aclimataron aquí pues para un parque, una especie de mini jardín botánico. Y vamos a buscar algún sitio así para sentarnos, que estemos cómodos y demás. Y ahora, pues bueno, os cuento un poquito sobre el tema de los arquetipos que nacen muertos. Muy buenas, cojáis, bienvenidos un día más al canal del Doy el Duelista. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre el vídeo. Os he traído a este sitio, ¿no? A este pequeño parque, que bueno, he venido por varias razones. La primera porque os lo quería enseñar, la segunda porque me pillaba cerca de casa. He intentado grabar estos días y el problema que ha habido es que ha hecho bastante frío y tal, y bueno, he estado con otras cosas ocupado. No he podido ponerme con ello antes, así que bueno, he buscado un sitio que fuese un poquito cercano para no tener que darme mucha paliza. Venía con la intención de utilizar el trípode, que sé que muchos me estáis diciendo que se mueven mucho los vídeos, lo sé, porque tengo que usar el palo de selfie, ¿vale? Para este tipo de vídeos. Tenía aquí el trípode, pero justo cuando me he puesto a grabar, se me ha caído y la pieza que tenía que sujetaba el móvil se me ha roto. Entonces tengo que grabar con el palo de selfie de momento. No os preocupéis que para el próximo yo creo que ya lo tendré solucionado, entonces ya utilizaré el trípode, ¿vale? De todas maneras quiero comprar un estabilizador de cámara para no estar con el trípode este para aquí para abajo, porque no pesa mucho pero es grande y es un armatroste. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de los arquetipos, ¿no? Que lo dejamos aplazado la semana pasada porque salió el tema de las latas y me parece que es un tema interesante que yo quiero comentar desde hace mucho tiempo, ¿no? Os he traído además este sitio que os he mostrado antes al principio del vídeo. Es bastante bonito, es un parque pequeñín y tal, pero por la noche mola bastante por el tema de que, bueno, se encienden las farolas y genera así una especie de atmósfera, lo que os he dicho, ¿no? De peli de Batman versus Poison Ivy, ¿no? Está curiosete. Hay unas oficinas ahí, no sé qué son, pero la verdad es que debe de molar trabajar al menos ahí, en el aspecto del menos de vistas. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema de los arquetipos, y os he traído este sitio también, como os he comentado, porque es una especie de metáfora del tema que vamos a hablar hoy. Porque, como habéis podido ver, es un edificio, pero que le faltan paredes y techo. Y esto, pues bueno, viene bastante a colación con el tema que vamos a hablar hoy, del tema de los arquetipos que nacen muertos, que va un poco por esa línea, ¿no? Arquetipos que no funcionan como deberían funcionar. Muchos me habéis puesto varios ejemplos en los comentarios y tal, pero no son ejemplos realmente válidos, en tanto en cuanto, por ejemplo, me habéis mencionado el Genex, o me habéis mencionado arquetipos que son muy viejos y tal, y esos realmente no son arquetipos que nacen muertos, al menos bajo mi criterio, sino que son arquetipos que la Power Creep y... bueno, son arquetipos de su año, por así decirlo, de su tiempo, ¿no? La Power Creep ya les ha superado, entonces no son tan buenos, pero sí que es cierto que al menos en su momento, sí que se podían medio jugar, ¿no? Su mecánica era más o menos la que era. Pero en el caso de los arquetipos que nacen muertos, ¿vale? Y yo os voy a traer 3 ejemplos a colación, pero bueno, luego me dejáis en comentarios alguno más, a ver si se os ocurre. Yo lo que menciono como arquetipos, o lo que llamo arquetipos que nacen muertos, no son arquetipos que sean malos per se, sino arquetipos que podrían ser buenos, pero no son buenos porque Konami no quiere. En tanto en cuanto, y no porque a lo mejor los hayan sacado, pues yo que sé, más fan o más casual, en tanto en cuanto la mecánica principal que presenta el arquetipo la contrarresta el propio arquetipo, ¿vale? Entendamos lo siguiente, el mejor ejemplo para esto es Warrock, o sea, tengo 3 ejemplos y vamos a ir de menos a más, pero el máximo ejemplo de esto es Warrock, que lo hablaremos después, este arquetipo tan controversial, exclusivo de TCG, que bueno, yo creo que a muchos, incluido yo, nos decepcionó un montón. Pero luego, por ejemplo, yo que sé, tenemos el Security Force, el Usartic, son los 3 ejemplos que vamos a mencionar, ¿no? Sí que es cierto que dentro de estos arquetipos que nacen muertos podríamos hablar también de arquetipos que dentro de las expansiones nacen siendo malos arquetipos, en tanto en cuanto se nota que Konami no quiere vender esos arquetipos, o no es la preferencia de venta de la expansión, sino que es otro, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Castira es lo que interesa para vender cajas. Bueno, no sé ahora mismo qué podía venir en Photon Hypernova de... Bueno, Galaxy, por ejemplo, bueno, es que Galaxy no es el mejor ejemplo.
¿qué podía venir? Es que venía Castira y venía los Branded, o sea, no es una expansión que sea un buen ejemplo, cojáis, pero bueno, yo creo que nos entendemos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Shining Victory es una expansión bastante antigua ya, pero bueno, ahí que se intentaba vender, los Blue Eyes, para el momento no era tan malo como ahora, pero venía también Digital Bug. Digital Bug no era un arquetipo para vender la expansión, y obviamente, aunque era un arquetipo competente en tanto en cuanto sus mecánicas, oye, cohesionaban entre sí, funcionaban bien y demás, no era bueno. Entonces no era el que te iba a vender la expansión, ¿no? Era el Blue Eyes. Pues eso es otro estilo de arquetipos que nacen muertos, por así decirlo, pero no es de los que yo quería hablar, porque de esos hay muchos. Y, por ejemplo, la era Zexal, en las expansiones de Zexal están plagados de ellos. Arquetipos de estos de te bajas un bicho, que te baja otro, que te baja otro, y ya tienes 3 del mismo nivel y te bajas el XD de turno. Arquetipos que son nacidos muy del anime, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Crashbug, Maliceboros, es otro que se me ocurre. Los super robots de super defensa, estos de combate, no sé cómo se llaman, que uno es un elefante, otro es un león, y el otro no me acuerdo ni qué animal era, que se utilizaban para bajar al dragón geste, el Exit de rango 8, este que es máquina. O sea, esos son arquetipos que yo creo que están más para rellenar, pero no, eso podría ser otro tema de conversación, pero no vamos a hablar de ello, ¿no? Ahora mismo, es que la era Zexal estaba cagada de esos bichos, o sea, cada expansión que salía había un arquetipo mierda de esos. Pero no, yo me refiero a arquetipos que dentro de la propia mecánica que nos presenta el arquetipo del estilo de jugabilidad, Konami decide castrarlos por alguna razón que no logro comprender. Y ya os he dicho, o sea, los 3 ejemplos que tengo para ello son el USARTIC, son el Security Force y son, y es el Warlock, ¿vale? Vamos a empezar primero hablando por el USARTIC. El USARTIC, yo creo que ya muchos sabéis cuál es, este mazo de los ositos de sincronía, que salió, si no recuerdo mal, en AMD, me parece que era, no, Amazing Defenders no, era una que se parecía a la expansión, era la que salían Solfacordes y salían Octoádicos, pero no me acuerdo ahora el nombre de la expansión, era... ni idea, no me viene a la cabeza ahora, lo siento. Pero bueno, en esa expansión salía eso, Octoádico, que no era malo, era un soporte, bueno, era un mazo, pero que al final funcionaba de soporte para Reptil y salieron varios engines útiles con él. Luego salió el Solfacord, pero metía bastante como mazo de péndulo, al final no fue tan bueno, pero bueno, en Duel Links, por ejemplo, sí que ha dado que hablar, en Duel Links ha sido bastante decente, con la habilidad esta de Yuzu. Yuzu es Zuzu Boil, me parece que es en TCG, Yuzu me parece que era el nombre que tenía en OCG. Y luego, pues bueno, el USARTIC. El USARTIC a mucha gente le entusiasmó la idea porque venía a ser la incorporación al juego de una mecánica que la comunidad lleva pidiendo muchísimo tiempo, que es la sincro oscura o la dark sincro, no sé cómo se llama realmente. No me vi yo, ya sabéis que yo no me he visto la serie de 5DS y es donde la mencionan, pero bueno, es básicamente hacer sincro inversa. Es decir, la sincronía, que ya la conocemos todos, es, pues sumas los niveles, ¿no? Con el tuner más los no tuner, sumas niveles y te da el monstruo de sincronía. Bueno, pues en este caso es hacer lo contrario. Tienes el tuner más los no tuner, pero restas los niveles y obtienes la sincronía, ¿no? Y esta mecánica de la sincro inversa nos la presentaban los USARTIC. Porque es como funcionan realmente, es tuners, no tuners y hacer sincro inversa, es decir, restar los niveles para bajarte a Polari, que es el nivel 1, y luego con el Polari, que es nivel 1, y los otros que son nivel 8, restas 1 para hacer la sincro de 7, que es el Chariot, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba también, y es como funciona el mazo, pero también sí que es cierto que ese nivel 1 es tuner y lo puedes llegar a utilizar para hacer sincro 9, por ejemplo, o sea, te dan como esa versatilidad, ¿no? Así a papel parece la hostia, o sea, parece muy, al menos interesante, ¿no? O sea, parece que es algo original, que funciona guay, dices, ¡buah, tío! Está como muy bien, ¿no? Porque te da mucha versatilidad, o sea, al final no estás limitado a tener que jugar unos niveles porque vayas a tener que hacer estos niveles de sincronía, porque al final puedes meter cualquier sincro para restar nivel, para aumentar nivel, ¿no? O sea, como que te da como una versatilidad enorme. Sí, hasta que Konami decide que no va a ser así. ¿Qué problemas tiene ese mazo? Bueno, así a priori, el concepto de la sincronía estándar, sumar niveles, es ir de menos a más. Es decir, tener un tuner de nivel bajo, tener no tuner de nivel bajo
ir a un nivel alto, ¿vale? Pueden ser de nivel alto, pero ir a un nivel más alto, siempre escalar en nivel. En este caso es todo lo contrario, empezar por niveles altos y decrecer el nivel, bajar de nivel. Entonces, el problema que tenemos con eso es que obviamente empezamos con niveles altos. Y dices, bueno, podrían hacer de sincro, yo que sé, niveles 5 y niveles 4 y así te sacas el nivel 1, que eso pues es fácil de invocar, sí. Pero Konami decidió ir por todo lo alto a por el nivel 8. Y ojo, no es mal nivel, es uno de los mejores niveles del juego, junto con el nivel 4, porque son niveles que, por ejemplo, en el apartado de Exceed son muy buenos, te hacen mucho rango 8 útil, hay mucho rango 8 útil, pero en sincronía no son tan buenos, no hay tantos niveles 9 potentes, y aparte, sí que hay, por ejemplo, mucho nivel 8 de sincronía, por lo cual el nivel 7 podría haber sido un poquito más viable, pero aparte, y esto es en lo que yo lo denomino un arquetipo que nace muerto, briquea mucho. ¿Por qué? Porque el nivel 8 no es un nivel que de manera normal se puede invocar relativamente fácil. A no ser que haya un efecto que nos especifique que puede ser invocado normal sin sacrificio, es un nivel que nos va a pedir 2 sacrificios, por lo cual ya de entrada su invocación no es tan sencilla. Dependemos de una invocación especial o dependemos de que la carta posea algún efecto que nos dé una invocación especial inherente o que nos deje pues invocarlo normal sin sacrificios y demás, pero aún así, si es invocación normal sin sacrificios, si es una carta en arquetipo, va que va. Si son varias ya es donde empieza a ser un problema, porque entonces como invocas varios normales, ¿no? El problema con los Usartic además es que no todos se invocan especial, por lo cual ya es un problema, porque si empiezas con niveles altos, porque recordemos que para hacer el sincro, que es nivel 1, vas a necesitar nivel 7 y nivel 8, entonces ahí hay un problema. Tienes que tener posibilidad de invocar a todos especial, y no todos se invocan especial dentro de ese mazo. Luego también los monstruos, pese a ser boss monsters, en tanto en cuanto tienen estadísticas muy altas y tienen niveles altos, como el arquetipo quiere que juegues con la sincronía y que los boss monsters estén realmente en el extra deck por el apartado de sincronía, los monstruos de main deck, a excepción de... Es que tengo el recuerdo de cuando armé el mazo 2, son muy malos, son inútiles en campo. Si tú, por ejemplo, te tiran una Dimensional Barrier, que es una carta perfectamente viable en el meta de ahora para la cast y este tipo de cosas, y te declaran sincronía, ya no vas a poder bajarte tus boss monsters y vas a depender de los monstruos del main deck, lo cual, pues bueno, en tema de ataque no está mal, o sea, al final son bichos de 3000, 2000 y pico y tal, pero a nivel de efectos es una mierda. No vas a poder combar, no vas a poder hacer nada con ellos realmente. Entonces esto, como veis, genera un traspiés en la propia mecánica o consistencia del mazo. O sea, al final el mazo se enfoca en esta Dark Synchro o Synchro inversa, pero no te da herramientas para realizarla eficientemente. Y esto no sé por qué, yo no sé, imagino que a lo mejor Konami dijo, puede romperse mucho, entonces vamos a, yo que sé, frenarla un poquito. Bueno, perdón, os cogéis, tengo que ir parando porque hay ráfagas de viento y no sé si se sonará muy fuerte en el micro. Pero bueno, lo que os comentaba, que los Usartic, por ejemplo, es uno de estos ejemplos porque presenta una jugabilidad, una temática, un estilo de juego que luego no se ve respaldado dentro del propio arquetipo a la hora de poder facilitarlo, ¿no? O sea, poder facilitar esa jugabilidad. Por lo cual, pues no vendió obviamente la expansión ese arquetipo, y por lo cual es un arquetipo que a los que les haya llamado la atención, yo lo siento por ellos, pero cuando lo hayan jugado se habrán dado cuenta de que es no injugable, pero es un arquetipo que es bastante mediocre y entra en las listas de malos arquetipos. Entonces, y aquí seguramente me saldrán retractores de lo que yo estoy diciendo, me saldrán defensores del mazo diciendo que bueno, que puedes hacer cosas, que es que el mazo yo seguramente no lo sepa jugar o lo que sea. Sí, yo no lo sé jugar el mazo, pero antes de escribir un comentario con ese, sed objetivos, o sea, parad un momento y ser sinceros con vosotros mismos y dejad de lado que el mazo os guste. Analizadlo, pensadlo, ¿por qué no ha sido un mazo que se haya visto en competitivo en ningún momento? ¿Por qué no es un mazo que haya destacado en ningún momento, ni siquiera como Rogue, ni siquiera como Tier 2 o algo por el estilo? ¿Por qué se ha quedado en un mazo fan? Porque es un mazo que a día de hoy te vas a la expansión y el Ogdoavic tampoco fue tan bueno y el Solfacorde que tampoco fue tan bueno. Fue una expansión bastante mediocre en ese aspecto, pero bueno. Quizás tienen los precios un poco más altos que los Usartic. ¿Por qué te vale una...? Joder, yo las he comprado. He comprado las Collector del arquetipo, que son 3. Los 3 monstruos de sincronía.
Y quitando el Polari, pero porque no es mala carta realmente, el resto están tirados. ¿Por qué una Collector de arquetipo y tal te vale 5 pavos como mucho? Al menos bajo Card Market. O sea, parad a pensar en eso antes de coger y escribirme en comentarios que el mazo sí que es bueno, que yo no tengo ni puta idea y que lo que estoy diciendo está mal, ¿vale? Pensadlo fríamente. Porque, y ojo, que yo soy el primero en el que me gustaría que estos arquetipos, y os lo voy a comentar con Security Force, que es el segundo caso y es el segundo del que vamos a hablar ahora mismo. A mí, por ejemplo, estos arquetipos, el Usartic en lo particular no me llama demasiado, pero sí que es cierto que son arquetipos que cuando traen mecánicas distintas y jugabilidades distintas y demás, a mí, yo soy el primero, os lo juro, que quiere que funcione, que quiere que saquen soporte viable, que esa es otra, el soporte de Usartron y de Usartic ha sido malísimo, no ha sido nada bueno, pero bueno, lo han querido mezclar ahí con los me está saliendo el nombre de Gamaltanin, pero no, con los Drytron, hacer una especie de lore raro, que uno sea el Exdith, que el otro sea la Synchro, que son como un poquito la cosa inversa, ¿no? Y luego la fusión como nexo entre los dos, no es una cosa un poco rara. Pero bueno, como os comento, yo soy el primero que quiere que esos mazos funcionen, porque Security Force, y es el segundo caso del que vamos a hablar, es un arquetipo que a mí me llamó muchísimo la atención. Los diseños de Security Force me parecen una putísima maravilla. Y es un arquetipo que salió en Liof, por cierto, en Liof, Lightning Overdrive. Es un arquetipo que recibió 2 secretas, si no recuerdo mal, recibió una ultra y una super. En la expansión siguiente recibió otra ultra más de soporte y protagoniza una de las mejores cartas a día de hoy, o sea que yo considero una de las cartas más buenas del juego y también más equilibradas, que es Smallwall. O sea, en tema de lore, Smallwall pertenece a Security Force. No sé si lo sabíais, yo imagino que sí, se ve a Justify. Y voy a hacer una curiosidad sobre ellos. La veréis, supongo que el jueves o por ahí. Y sobre el tema de multiversos. Es interesante. Y es un arquetipo que en tema de diseños me encantó. Me moló muchísimo el rollo este de que fuesen fuerzas de seguridad que, pues bueno, se enfrentasen a los Time Thief, a los Sideframe, que tuviesen también, compartiesen lore con los Spiral. No sé, me moló muchísimo la idea, me gustó muchísimo. Pero luego a la hora de jugarlos, me llegó una tremenda decepción. Y esto, los jugadores de Security Force, ahora cuando os menciono el porqué, seguramente me daréis la razón. Tengo un amigo que es jugador de Security Force, además estuvo en la DD Cup y jugó Security Force, y me va a dar la razón sí o sí. Han intentado solventarlo un poquito con el soporte reciente, el nuevo Monstruo Link 1, pero a ver, sí está bien para eso. Pero, o sea, es poner una tirita en una herida que tú solo te has generado, Konami, porque sinceramente es una carta que ayuda a que el mazo funcione, pero, de nuevo, porque es un mazo que has querido que nazca muerto. O sea, es un mazo cuya carta principal, y este es el problema del mazo, que es su iniciador, está mal redactada, muy mal redactada, haciendo que pase de ser una carta brutal a una carta literalmente basura. Y os voy a mencionar, es Rapachiyomaru, ¿vale? Os la pondré por aquí en pantalla. Leeros el efecto, leeroslo ahora detenidamente otra vez, y ahora os voy a decir el por qué esta carta está mal redactada. Y está mal redactada porque es una carta que, a pesar de que posee un efecto muy potente, es muy fácil que te la counteren. Y en el momento que te counterean esa carta, el mazo ya no juega, porque ya no tienes opción a hacer combo. Y eso que el mazo está bien, porque el campo te busca, es un buscador muy bueno, tienes cartas que son muy buenos extender, o sea, el mazo tiene muy buenas herramientas. Pero es que el iniciador, que es esta carta, que es el One Card Combo, que además si te lo paran no puedes luego sobreextender demasiado, no puedes hacer follow-up a la jugada, está mal redactado. ¿Por qué? Porque el coste... O sea, el efecto es invocar especial, pero el coste aplica a todo. Y es un -1. Guapísimo, ¿eh? Pierdes 2 recursos para ganar 1 en campo, que sí que es cierto que luego eso te inicia combo, te trae algo que te invoca y tal, y está muy bien, pero no es destierra de mano como coste, y si acaso te quedas con Rapachiyomaru para, pues, yo que sé, tener algo en campo, tener un cuerpo con el que empezar a hacer cosas. No. Konami dice que no. Konami dice que es un mazo tan poderoso, tan fuerte, tan destructivo, que decidió castrarlo de entrada. Decidió ponerle una banlist de emergencia en el propio efecto de la carta, haciéndola que sea o la mejor carta del juego, o la mejor carta del arquetipo,
o la peor carta del arquetipo. Y eso que no es un mazo de gambling, ¿eh? No es un mazo de tirar moneda, no es un mazo que funcione con nada de eso. O sea, es alucinante. Pero bueno, es un poquito lo que tiene, ¿no? Y eso pues sería otro ejemplo de arquetipos que nacen muertos, porque ahí lo tenéis. La Security Force no se vio. Dio hype, pero no se vio al final. Lo cual es una pena, porque a mí en lo particular me parece un mazo increíble en tema de diseños. Y bueno, el Link nuevo soluciona este problema. Pero de nuevo, ha sido gastar un soporte para arreglar un problema que tú mismo te has generado. Es como, yo que sé, si te cortas una pierna, así muy a lo bestia, muy a lo bruto, como mis ejemplos suelen ser, y luego decides invertir en prótesis y te compras una prótesis para poder tener 2 piernas. No tiene puta lógica lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con Security Force. O sea, es el mismo ejemplo. Y luego ya tenemos el apogeo de lo que yo llamo los arquetipos que nacen muertos, el máximo exponente, el mayor ejemplo, el dios de dioses, que es Warrock. Warrock es el mejor arquetipo para explicar a lo que me refiero con arquetipos que nacen muertos. Con arquetipos a los que Konami les decide poner la zancadilla en su propia mecánica. ¿Y por qué estaréis diciendo yo? Bueno, pues también por una sola carta dentro del arquetipo. El arquetipo no es bueno, competitivamente hablando es un arquetipo bastante fan, es un arquetipo pues que bueno, es para lo que es, pero no está mal. O sea, quiero decir, dentro de lo que hace es un mazo fan, no va a ganar no va a ser competitivo, no va a ganar ningún ICS, pero está divertido, tú te lo puedes jugar y tal, y coño, entre mazos fan y tal, está curioso cuanto menos, ¿no? Y es un arquetipo que se enfoca en la battle, que hacía mucho que no teníamos un arquetipo enfocado en la battle. La mecánica del arquetipo, os explico un poco cómo funciona, se basa en, durante la battle, o sea, tú te bajas un bicho que es Warrock Fortia, os lo pondré aquí, la carta, y entonces lo que vas haciendo es, luego entras en battle y los efectos se aplican en battle. Entonces cuando uno de tus Warrock ataca, todos aumentan el ataque y luego cada uno va activando un efecto. Entonces, obviamente, cualquier arquetipo que se base exclusivamente en la battle ya es malo per se, porque riges de una preparación, o sea, no tienes una preparación para parar cosas después. O sea, a ver cómo me explico. Tú, un arquetipo, aunque luego pegue en battle y tal, tú una main phase te va a servir para prepararte esa battle phase, para generarte negadores para que el oponente no te tire nada en la battle y demás. En el momento en el que un arquetipo se basa exclusivamente en la battle phase, no es bueno, porque no genera seguridad en el campo para que esa battle phase funcione, por así decirlo, ¿no? Para que esa battle phase se realice un cálculo de daño óptimo, para asegurarte que vayas a hacer daño al oponente, para asegurarte que no pierdas esa battle. ¿Entendéis por dónde voy, no? Pero bueno, ya partiendo de la entrada de que han decidido hacerlo en la battle, ¿vale? Es curioso, porque tú con Warrock Fortia pegas y buscas, luego hay otro que también pegas y se invoca, tal. Bueno, luego no hablemos de que el mazo es malo también, porque tiene 2 niveles 5 que se pueden invocar normal, sin sacrificar, lo cual no está mal, pero los niveles 4, a excepción de Gactos, que sí, los otros 2, que son Wento y Fortia es el buscador, no tienen ninguna mecánica de invocarse propia, o sea, tienes que gastar una invocación normal también, o sea que, en fin. Creo que el campo te da una invocación normal adicional o algo así, te permitía extender, pero bueno, ya dependemos de un campo que te pueden romper, que lo que sea, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, ya el mazo es malo per se también por eso. Pero el problema, que es lo que estamos hablando, que es el tema de la battle, el problema viene con una carta que es Skyler, que os la pongo aquí en pantalla, ¿vale? Skyler posee un efecto muy bueno hasta que tiene una restricción estúpida. Y es estúpida porque el mazo, o sea, el mazo se ve a simple vista que no es un mazo que vaya a ser bueno, no es un mazo que vaya a ser competitivo. Pero han decidido ponerle de nuevo la zancadilla y ponerle una traba, un palo en la rueda para hacer que ya sea injugable. ¿Por qué? El mazo se caracteriza por tener varios niveles altos, como no me salen los nombres ahora, bueno, como el Barros o el Garros, tenía un nombre así, no me acuerdo, que es con el mazo con el que salió, o sea, es el boss monster con el que salió. Tienes a Orpis, tienes a también el que tenía la bola, el Mammoth, o sea, tienes varios, ¿vale? Skyler, la propia Skyler, y luego tienes los niveles bajos, que son Wento, Gactos y Fortia. Entonces, ¿qué pasa con esta carta, con Skyler? Tiene un efecto muy bueno porque cuando ataca, aumenta el ataque de tus bichos, como hacen todos los Warrock, que es básicamente como ir fortificándose a sí mismo durante esa battle, y luego te invoca un Warrock desde cementerio. Pero luego viene el problema de la carta. En el momento que haces esto, no puedes atacar directo con los bichos de nivel 4. O sea que
lo que está haciendo es que 3 cartas que tiene el arquetipo sean inútiles, porque tus bichos de nivel 4, aunque sí que les estás aumentando el ataque, ¿vale? Es difícil que pasen por boss monsters. O sea, ahora mismo un campo estándar te va a dejar como mínimo 2 bichos de 3000 de ataque, o 2700 o por ahí, ¿vale? Ya sea una Baronet, ya sea la Reinhardt, ya sea bueno, cualquiera de Matemecha. Bueno, no hablemos de las defensas de los Super Heavy Samurai. ¿Y me quieres decir que lo ideal, lo óptimo es utilizar tus bichos de poder alto para quitar eso y pegar directo con los bichos de poder bajo? Porque los de poder bajo no van a poder atacar directo, o sea, no van a poder pegar a estos monstruos porque no los van a poder bajar en defensa. Entonces, ¿me quieres decir que un arquetipo enfocado en la battle, que fortifica sus bichos para esta battle, que lo ideal es que, tío, o sea, que presenta boss monsters para derrotar a los boss monsters del oponente para que luego los pequeños puedan atacar? Me dices que con todo eso, la restricción que decides ponerle al mazo, en lugar de, yo que sé, no puedes atacar excepto con Warrocks, me parece algo mejor porque no estarías limitando tanto. La limitación que decides es que los bichos pequeños tengan que ser los que destruyan a los boss monsters del oponente. O sea, ¿what? Es completamente absurdo. Me estás diciendo que tu soldado tiene que matar un tanque a puñetazos o sea, es que es ridículo. Si tu general trae soldados al frente de batalla, estos van a tener que pegarse con los tanques a puñetazos para que luego los tanques de tu ejército maten a cañonazos a los civiles. Ese es el objetivo de ese mazo, o sea, es el planteamiento. Es como, tío, es completamente absurdo. Alguien que sepa un mínimo de estrategia sabe que eso no va a funcionar. Bueno, pues ese es el mejor caso de arquetipos que nacen muertos en Yu-Gi. Y hay varios más, aparte de los que os he mencionado. Pero no entiendo, o sea, no acabo de entender por qué Konami saca ese tipo de mazos. ¿Por qué hace esas restricciones? Porque lo entendería si dices, vale, es que el resto de arquetipo de Warrock, por ejemplo, o del Security Force, o del Usartic, está roto. O sea, a lo mejor es un mazo que te hace un one card combo, que te deja 4 negaciones, que el mazo tiene, yo que sé, chorrocientos extenders, que tiene 2 negaciones, que además tiene, ya de por sí, que además tiene acceso a Polusa fácil, a Baronet fácil, o que tiene, yo que sé, bloqueo de zonas como Castillo. Vale, te lo podría entender, pero que son arquetipos que no hacen una puta mierda, tío. Y me estás diciendo que encima ya de no hacer puta mierda, les metes restricciones, porque ojo, cuidado, vamos a restringirlos, no vayan a hacer algo. Entonces es ridículo, tío, es ridículo, no entiendo el porqué. Pero bueno, eso es un poquito lo que quería hablar. Esos son los que para mí son los arquetipos que nacen muertos en Yu-Gi, no los arquetipos que son malos per se, que los hay, que bueno, esos nacen muertos porque son malos o lo que sea, o nacen eclipsados, pero no, yo me refiero a arquetipos que Konami decide matarlos ya de entrada. O sea, ¿sabéis el meme este de déjalo, ya está muerto, ¿sabes? De los Simpsons, cuando está golpeando al ladrón este de las cresti hamburguesas. Lo mismo, Konami, por favor, déjalos. Si ya iban a nacer muertos, ¿por qué les sigues apalizando, no? Pero bueno, dejadme abajo en comentarios qué otros arquetipos os ocurren que puedan sufrir de este síndrome. Hay varios más, pero yo creo que estos 3 son los mejores ejemplos. Y seguramente sigan saliendo algunos más, pero bueno. Dejadme abajo en comentarios cuáles creéis que puedan ser y demás. Responderé, a ver, os iré diciendo los que vayáis dejando si sí o si no. Y bueno, dejadme también vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que Warrock, que Security Force y que Usartic iban a ser mazos tan poderosos como para poner esas limitaciones? O yo qué sé, dejadme también en comentarios qué opináis, por qué Konami hace esto. Si podéis leer la mente de Konami para saber el porqué. Voy a ir ya acabando el vídeo porque se están levantando vientos muy fuertes y no sé cómo se estará oyendo en el micro. Aparte que también empieza a haber ya mucha fluctuación por la carretera de aquí atrás, entonces no sé cómo se estará oyendo el vídeo. Pero bueno, yo creo que es un tema interesante, yo quería comentarlo y creo que puede abrir debate. Me gustaría que se abriese debate en los comentarios para leer otras opiniones. Y poco más, la verdad. También dejadme en comentarios de qué queréis que hable en el próximo miércoles, porque me van quedando pocos temas, así muy relevantes, cercanos. Entonces dejadme abajo en comentarios de qué temas queréis que hable. Y puede ser de algún arquetipo en particular también, pero no mecánicamente ni de deck building, o sea, en plan mecánicamente entendiéndonos como que os explique combos y ese tipo de cosas, porque no va la sección de esto, esta sección de eso. Pero sí, a lo mejor yo que sé, hablar de algún arquetipo históricamente o de alguna cosa así por el estilo, eso puede estar también interesante. Pero bueno, dejadme abajo en comentarios qué os interesaría que tratase el miércoles que viene, ¿vale?
De momento este pues era un tema que tenía pendiente, era un tema que quería compartir con vosotros, porque sí que es cierto que yo lo he hablado con algunos amigos y es un tema que siempre se me hace interesante, aunque tampoco es muy relativo en Yugi, pero o sea, no es algo que yo que sé hablar del competitivo, cosas así, pero bueno, me parece interesante y os lo quería dejar un poquito aquí. Hoy no hay ardillas en el vídeo de hoy, pero bueno, os he traído este sitio que también es muy bonito, ya lo habéis visto. Tendría que haber salido disfrazado de Batman. Tendría que haber salido disfrazado de Batman. Pero bueno, y poco más. Si os venís por Valladolid, esto está un poquito a las afueras, pero está curiosete. Y no mucho más. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo y también apoyándonos en redes sociales para que el canal siga creciendo y siga subiendo vídeos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.